Contextos. Contexto del texto. Maestro Antonio Álvarez Mesta, muy buenos días. Muy buen día, mi querido Juan. Juan, me acuerdo tanto de José Vasconcelos que en uno de sus ensayos habla de libros que se leen sentado y libros que te obligan a ponerte en pie. Los buenos libros, los que modifican tu perspectiva vital, no te pueden dejarte sentado, te obligan a una reacción. Y recuerdo que entre los libros que él menciona varios, y todos muy buenos, menciona las sinfonías de Beethoven. Ay, pero es una sinfonía, no es un libro, ¿no? Pero provoca la reacción, transmite valores estéticos, hace pensar, modifica la perspectiva vital. Yo creo que las películas, las buenas películas, también son como, valga la expresión, unos libros que transmiten sapiencia. Y hay muchas películas, algunas muy buenas. Seguramente discreparíamos los oyentes, y tú y yo y más personas, sobre cuáles son las buenas películas. De gustibus non disputandum, adagio latino que dice por gustos no hay que discutir. Pero a mí me gustó mucho una película que se llama Amadeus. Esa película la vi en 1985, en abril del 85, llegó a la comarca lagunera. Sabíamos que la dirigía Milos Forman, que había tenido un éxito estrepitoso con Alguien voló sobre el nido del cucú, que aquí en México le pusieron el título Atrapado sin salida, con la actuación espléndida de Jack Nicholson. Entonces, Milos Forman, luego un libreto de Peter Schaffer, el que había dirigido la obra de teatro Ecus, maravillosa a los que nos interesa todo lo psicoanalítico, de un joven perturbado. Y esa obra yo la vi con José Gálvez y con Jaime Garza. Entonces, Maritza Olivares. Sí, Schaffer y Milos Forman, pues obviamente iban a contar una buena historia. Y la contaron, maravillosa historia. Y si a eso le agregas la música inmortal, incomparable del genio de Salzburgo, pues fue una experiencia gratísima. Por ahí escribí unas líneas que después aparecerán, donde decía, no se me antojaba ir al cine Laguna, porque estaba en deplorables condiciones, a escasos metros aparte de la ya de por sí abandonada Alianza, el mercado Alianza de Torreón. Pero fui y me pasé casi 3 horas gozando con la historia bien contada de Milos Forman y Schaffer, las buenas actuaciones, sobre todo de Murray Abraham, que hizo el papel de Salieri, y de Tom Hulce, que hizo el papel de Mozart, y la música que para mí es el mejor compositor de todos los tiempos, solo comparable con un Bach o con un Beethoven. No me canso de escuchar esa música, llevo décadas escuchando esa música, para mí es imprescindible Mozart. Sin embargo, la película, bella, contiene un infundio, propala una calumnia, y la calumnia es que Antonio Salieri, el ilustre compositor italiano, mató o provocó la muerte. La película nada dice, aceleró la muerte de Mozart. Pushkin, Alexander Pushkin, el dramaturgo ruso, fue más duro, donde él en su obra de teatro da a entender, bueno, se ve al actor que representa a Salieri poniéndole agua tofana en una copa a Mozart, poniéndole un veneno hecho a base de arsénico y cimbalina, un producto vegetal que no deja rastro, que es incoloro, que es muy difícil de detectar, si no imposible, y para el cual no se conoce antídoto. Entonces, la obra de teatro de Pushkin es más agresiva, más atrevida en este sentido, porque Salieri se ve que le pone el veneno. Acá en la película simplemente se ve que Mozart está agobiado de tantos golpes bajos, tantas traiciones, tantos ataques soterrados de Salieri y de su gente,
pues tiene que trabajar contra reloj produciendo un requiem, el famoso requiem, al mismo tiempo que está produciendo la maravillosa flauta mágica. Y pues él, que nunca tuvo una salud, un físico muy bueno, pues se resintió y finalmente falleció. La causa oficial de la muerte fue fiebre miliar. Hoy dicen los estudiosos que murió de una infección estreptocócica, valga la expresión, emparentada con la fiebre reumática. Ya estaba muy afectado y luego tuvo problemas, ¿cómo se dice?, nefríticos, problemas de riñón. Pero ¿por qué Salieri no mató a Mozart? Por supuesto que pudo existir rivalidad y en determinados momentos encono. Fíjate, Salieri, el discípulo de Gluck y del violinista Tartini, fue maestro nada menos, mi querido Juan, que de Beethoven. Fue maestro de Beethoven. Beethoven buscó a Joseph Haydn, el padre de la sinfonía moderna, de los cuartetos de cuerdas, en su concepción moderna, un innovador, otra cumbre del clasicismo, y sin embargo abandona a Haydn y se va con Salieri a tomar clases con Antonio Salieri, porque para contrapunto daba mejores las clases a Antonio Salieri. Y Beethoven queda muy agradecido con Salieri, incluso le dedica las sonatas para violín opus 12, 3 sonatas, son muy bellas, Antonio Salieri. Salieri también le dio clase a Liszt, a Franz Liszt, le dio clase a Schubert, pero también le dio clase a alguien que ni de broma llegó a esas alturas, pero que es muy importante para esto que te estoy diciendo. Franz Haber Mozart, el niño que nació el mismo año que murió su padre, el ilustre Wolfgang Amadeus Mozart. Esto, ¿tú crees que Constanza Weber Mozart hubiera permitido que su hijo hubiera tomado clases con el que se supone que asesinó a Mozart? Ella misma dio cuenta de que Mozart, que era hipocondriaco, en alguna época se sintió envenenado y que llegó a pensar que los italianos que estaban en Viena lo habían envenenado con agua tofana. Pero ella no dio crédito a esto. Ahora, un discípulo de Beethoven visita a Salieri, lo visita y Salieri ya está en un asilo, está recluido, tiene escasos momentos de lucidez y dicen que yo maté a Mozart. No es cierto, no es cierto. Ese discípulo de Beethoven, por encargo de Beethoven, visita a Salieri. Ahora, Beethoven se queda completamente sordo en 1817. La última década de su existencia es de una sordera absoluta. Esta visita es cuando ya está completamente sordo. Entonces, Beethoven siempre cargaba cuadernos, que se llaman los famosos cuadernos de conversación. Y lo que se ha conservado de esos cuadernos, pues aparece en distintos momentos la palabra Mozart, al que Beethoven admiraba mucho, al que estudió a fondo. Ahí aparece también la palabra Salieri. Beethoven, el sobrino, que tuvo una relación ríspida con este tío, que a veces era monstruoso en sus intervenciones, le dice, sigo escuchando que dicen que Salieri mató a Mozart. Beethoven la mayor parte del tiempo no dio crédito a esto, pero ya sabemos que tenía altibajos emocionales. Un discípulo en 1824, el mismo año de la 9ª Sinfonía, le dice, maestro, lo veo alicaído, lo veo desanimado. Es el destino de los grandes hombres. Y luego da a entender que los grandes hombres a veces tienen muertes abruptas como la tuvo Mozart, e insinúa que Salieri mató a Mozart. No hay mayor fundamento,
Pushkin se basó en las declaraciones de una enfermera gárrula, es decir, hablantina, boquifloja, que atendiendo al anciano senil en un asilo para enfermos mentales, escuchó eso, probablemente Salieri lo dijo en esos momentos de mayor obnubilación, y lo repitió, lo propagó, se hizo eco, entonces dio pie a una buena historia, escrita en 1830. Y luego Rimsky-Korsakov, uno de los 5 nacionalistas rusos, hace una ópera en 1898. Casi un siglo después, Peter Schaffer, inglés, que acaba de morir, este año murió, pues escribe una obra de teatro a partir de la cual se hace el guión de la película. El mismo Schaffer es el encargado de la película dirigida por Milos Forman, pero no tiene mucho sustento. Este mismo año, 2016, se descubrió una pieza que hicieron de manera conjunta Salieri y Mozart. Bueno, otro compositor desconocido también participó, un tal Cornetti. Se llama Por la recuperada salud de Ofelia. Bueno, el título está en italiano. Está dedicada a la soprano Nancy Storatz, que perdió la voz y era la estrella de las óperas de Mozart y de Salieri. Y finalmente la recuperó, nunca llegó a las alturas que tenía en cuanto a calidad, pero la recuperó, y con muy contentos Salieri, Mozart y Cornetti hacen una cantata en honor a su amiga Nancy. Nancy, que por cierto cantaba muy bello, pero se casó con un patán llamado Abraham Fischer, un violinista que la golpeaba, la maltrataba. Quizá la perturbación emocional tuvo que ver también con el declive de su salud y con la pérdida de la voz. Era tan apreciada esta soprano que el mismo José II, el emperador, prohíbe que este señor Fischer vuelva a poner un pie en Austria. Lo destierra para siempre a ese irlandés que fue Abraham Fischer. Entonces, vuelvo a la película, maravillosa película, pero es una ficción. No todo es ficción, pero en esto de que Salieri provocó la muerte de Mozart, sí es una ficción. Hay un refrán italiano que viene de perlas para esto. Si non è vero, è ben trovato. Si no es verdad, está muy bien contado y entretiene. Es una historia entretenida que aparte tiene el valor estético, la conjunción de la música de Mozart, la dirección de Milos Forman, el libreto basado en la obra de teatro de Peter Schaffer. Excelente, y bueno, pues muy recomendable esa película, una excelente producción, como dices tú, casi 3 horas de duración, pero en ningún momento te aburre, te mantiene siempre con la atención y sobre todo la música, excelente. Como la que actuación que fue sí, extraordinaria, es más, una película de muchos Óscares. Y sí, ganó 8. Y tienen muchos detractores porque no les gusta, sobre todo los puristas de la historia de Mozart. Yo he platicado mucho con Miguel Ángel García de esta película, y a Miguel Ángel no le hace mucha gracia la película porque piensa que hay una distorsión muy importante. Por desgracia, eso predomina en las películas de grandes músicos. La Amada Inmortal, la última película de Beethoven, resulta que es la cuñada que tanto odiaba la Amada Inmortal, lo cual es absurdo. O copiando a Beethoven aparece una dama que transcribe la 9ª sinfonía y luego dirige la 9ª sinfonía en su estreno. Eso también es absurdo. Entonces, hay que verlo como ficciones que tienen cierto valor estético. Y yo pues, he visto como unas 10 veces esta película de Amadeus y de veras la disfruto muchísimo, sabiendo que hay cosas que no tienen fundamento. Uh-huh. Yo la acabo de ver la semana pasada también. La he visto varias veces. Sí. Toño, ¿algún punto de contacto? Antonio Álvarez Mesta @hotmail.com.